Hay otra investigación que se llama investigación descriptiva, ¿no? En este alcance de investigación se conocen las características del fenómeno y lo que se busca es exponer su presencia en determinado grupo humano. Por ejemplo, lo que han hecho mucho desde el inicio en el trabajo de los antropólogos, han hecho descripciones de grupos, de etnias, ¿no? De grupos sociales, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? Pues a través del método etnográfico, hacen una especie de descripción de una cultura, de una etnia, y empiezan a desarrollar qué costumbres tienen, qué fiestas tienen, entonces están describiendo todo el tiempo, ¿sale? Que a veces ya teóricamente las argumentan con una base teórica, que puede ser el estructuralismo, el funcionalismo, etc. Ahorita el perspectivismo, ¿no? Que están trabajando últimamente, ¿no? ¿Sale? En su alcance es posible que no es obligatorio plantear una hipótesis o supuesto hipotético, que por ejemplo en lingüística, esto que comentaban de lo de las gramáticas, generalmente al inicio lo que se hacía era describir lenguas, ¿no? O sea, en el inicio, de hecho no solamente los primeros que hacían eran los misioneros, llegaron a describir cómo, por ejemplo, en náhuatl, cómo se registraba, cómo se hablaba, y empezaron a describir así sus primeros como gramáticas o esbozos gramaticales, y que todavía les llaman artes, las artes verbales, que todavía muchos lingüistas lo retoman, ¿no? Pero ya describieron una lengua y dijeron, tiene tantos sonidos, tiene tantos, una especie de morfemas, tiene tantos, entonces se comporta sintácticamente, o sea, no lo dicen así, pero ya empiezan a describir por secciones, por apartados, ¿no? Entonces, nosotros, cuando estamos haciendo estudios de alguna lengua, recurrimos a veces a las cuestiones que fueron descritas de alguien previamente, y también actualmente hay investigadores que están escribiendo las lenguas, ¿no? O sea, por ejemplo, en lengua mayo hay investigadores americanos que ya describieron la lengua. Aquí en México hay hablantes y, por ejemplo, no recuerdo el nombre, yo creo que aquí debe estar en el comité de este grupo académico Lloreme, ¿cómo se llama? Es que hay varios que ya han escrito su propia lengua en forma de gramática. Lengua y cultura. Ajá. Sí, hay varias. Academia de Lengua y De Cultura. Lengua y Cultura. Pero no sé quiénes son los participantes. A ver, dígame el nombre. ¿Quién es el encargado de la Academia de Lengua y Cultura? El presidente es el maestro Melitón Melitón, él ya trabajó de descripción de la lengua de Lloreme. O sea, ellos ya han descrito su propia lengua y son datos que ya, o sea, que ya son como referente. Entonces nosotros si yo quiero acercarme a la lengua Lloreme, ¿a quién tengo que recurrir? A ellos, ¿no? O sea, lo que ya existe, y entonces empiezo a revisarlos. También hay chavos de otros, por ejemplo, en tesistas que han trabajado ya de forma muy específica, por ejemplo, cláusulas relativas en lengua Lloreme, o cláusulas adverbiales en lengua Lloreme. O sea, ya muy lingüístico y muy especializado, pero son descripciones a fin de cuentas que se han dado en la escuela, en la Universidad de la Unison, ¿no? Entonces, lo malo de eso, o sea, lo malo es de que se quedan en un argot académico, ¿no? O sea, de ese tipo de estudios, ¿no? No son muy como bajados para la comunidad en general. Entonces, a veces hasta para nosotros como estamos revisando los materiales de una investigación como cláusulas relativas en tal lengua, o cláusulas adverbiales, o ¿cómo se llama? Aspectos modales en tal lengua, o sea, como son muy especializados, a veces la gente en común no sabe de qué se está trabajando, qué se está realizando. El problema es que como esa información es como más para una élite académica, no se tiene esa curiosidad de bajarlo a una información más común, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces queda solamente por favor para las bibliotecas, para los estudiosos de las lenguas, pero no pasa de ahí, ¿no? Son netamente estudios descriptivos, ¿no? No son estudios de tipo aplicado, porque también hay estudios de tipo aplicados. Pero lo aplicado, la diferencia de lo descriptivo es que lo aplicado se retroalimenta de lo descriptivo, ¿sale? Entonces, hay estudios, investigaciones que pueden aplicar todos los estudios gramaticales a fenómenos sociales. Pero eso ya es la lingüística aplicada, o sea, en términos de descripción. Me decía un maestro que nos daba lingüística aplicada, es que tú no puedes hacer lingüística aplicada si no conoces el fenómeno descrito como tal de la lengua.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar del orden de constituyentes de la lengua mayoreme, debo saber cuál es el orden y qué son los elementos de los órdenes constituyentes, en términos sintácticos, ¿no? Entonces, puedo hablar sobre en chino, que para empezar, ¿qué son sintácticos? ¿Qué son órdenes constituyentes? O sea, son como elementos en un árbol científico lingüístico, ¿sí o no? Pero si yo les pongo, o les escribo en el pizarrón, no tenemos pizarrón, les pongo Cuyoreme Bacata Chuktia, estoy haciendo una expresión sintáctica del mayo ¿cómo se llama? En su lengua, ¿no? Pero si yo lo voy traduciendo parte por parte, digo, Hu Yoreme es el hombre, Bacata es carrizo, Chuktia cortó, ¿no? Estoy poniendo los órdenes de constituyente, estoy poniendo en primer lugar el sustantivo, bueno, el sujeto, después estoy poniendo el objeto, que es el carrizo, y al final estoy poniendo el verbo. Vean, es una estructura donde pongo sujeto, objeto y al final verbo. Esa es una estructura sintáctica que es muy específica de la lengua yoreme. Esa es una descripción, ¿no? En el español, ¿qué hacemos? El español utiliza, cuando hago mi traducción, digo, el hombre cortó el carrizo. ¿Qué pongo primero? El sujeto, después pongo el verbo y al final el objeto. Vean, son dos estructuras diferentes. Estoy hablando de sintaxis, estoy hablando de orden de constituyentes. Esa es una descripción, estoy describiendo un fenómeno, si se dan cuenta. Pero, cuando estamos hablando en inglés, ¿cómo escriben, cómo dicen el carro verde? El green card. Green car, ¿no? Entonces ponemos primero el adjetivo y después el sustantivo, orden de constituyentes. Cada una de las lenguas tienen sus diferentes tipos de orden de constituyentes en términos sintácticos. Eso es describir, estoy describiendo en términos sintácticos. Pero yo, por ejemplo, si yo quiero eso aplicarlo en términos lingüísticos, ¿qué hago? Yo te voy a enseñar, ¿cómo se llama? Yoreme. Pero si yo soy maestro de Yoreme y te quiero enseñar de acuerdo al orden sintáctico, pero si yo no sé la estructura y ya aprendí Yoreme, por casualidad bastante, y me aferro a mi orden sintáctico del español, puedo decir Hu Yoreme Chukti Abacata. ¿Qué estoy haciendo? Cometí un error sintáctico, gramatical, ¿no? Estoy cambiando mi orden, porque yo me estoy influenciado por el español, y digo, paso el verbo en medio y paso el objeto al final. Estoy pensando como el español. Entonces, son de los errores comunes que se dan en muchas lenguas cuando están sustituyendo, porque estoy alfabetizado en español y estoy tratando de enseñar otra lengua y que no conozco la estructura real de la lengua, ¿no? Y trato de clonar o hacer repeticiones de acuerdo a mi estructura de mi lengua. ¿Ya ven? Entonces, ya ven qué tan complicado puede ser así enseñar. Pueden enseñar las lenguas de acuerdo, pero primero tienen que conocer primero lo descriptivo, ¿no? Y si me pongo todavía más fino a revisar poco a poco, o sea, si digo Bacata tiene un morfema que está, pero si yo digo Bacá, o sea, que es carrizo sin el morfema ta, pero ¿por qué dice ta? ¿Por qué estoy metiendo ese morfema? Tengo que saber que ese ta es un morfema. ¿Por qué? Porque es una posición descriptiva, estoy describiendo el fenómeno. Eso lo hacen los lingüistas, describir el fenómeno lingüístico. Entonces, en Bacata es una concordancia que se da, es un morfema de acusativo que se da con respecto al verbo. Debe aparecer el ta para decir que alguien cortó algo. El ta me está diciendo es una marca de acusativo. ¿Se dan cuenta? Pero ya les di un choro totalmente descriptivo. Pero para entender un fenómeno, ¿no? De una oración. ¿Se dan cuenta? Pero yo no puedo explicar eso en términos de enseñanza. Lo podría explicar, pero primero tengo que darles toda esa información, ¿no? Toda la información descriptiva para después aplicar en términos de enseñanza. Ya vieron, por eso es importante lo que les decía Melitón y otros investigadores que ya escribieron y hicieron una investigación profunda en su lengua y que todavía no, o sea, las lenguas no terminan de la misma manera de escribirse. Todo el tiempo estamos escribiendo lenguas. O sea, hay aspectos, cuestiones muy finas que muchos chavos que están haciendo maestrías, doctorados, están describiendo las lenguas.
en el Tarahumara, en el Yaqui, en el Pima. De hecho, hay estudios que no están acabados, o sea, siguen investigando, describiéndose, ¿sale? Entonces, por eso son áreas de investigación. Y en términos sociales también, igual no acabamos de describir. Vean ahorita que lo que estamos hablando de la medicina tradicional, ¿no? Hay cosas que no se han explorado, ¿no? Y hay cosas que, lo que decían hace rato, cosas que se están perdiendo y se van a perder porque no se están explorando, no están trabajando. Y se van a olvidar, y muchos de los abuelos que tienen, como decía, que tienen el conocimiento, ni una descripción mínima, ¿no? Se perdió. Se va, como se muere la persona, se muere la cultura, se muere la lengua, se va con toda la información, ¿no? ¿Y qué pasó con los demás? Pues esa información, que a lo mejor la que decías que era para curar la gangrena, las cuestiones de pérdida de miembros, quién sabe que a lo mejor esa información era súper valiosa y se dejó de usar y se perdió y a lo mejor ya la medicina se sigue reproduciendo. O sea, cosas que te pudieran haber seguido describiendo, analizando, trabajando, se perdió por no fomentar eso, ¿sale? Y eso ya depende de cada una de las culturas, cada una de las... O sea, ahorita justo, o sea, nos podemos sentir en este problema de decir, pues la lengua ya no hablan los abuelitos, algunas personas. Estamos fomentando algo que revierta todo eso. No se está haciendo nada. Otra, lo hicimos una crítica muy general con respecto a las políticas, ¿no? Pero eso se puede hacer de forma local, de forma hasta universitaria. O sea, ustedes mismos como alumnos, como docentes, ¿qué estoy haciendo por la lengua que está aquí en Sinaloa? ¿No? Adelante. Me gustaría compartir de un proyecto que iniciamos hace 2 años. El proyecto se llama Cine Comunitario Guaí. Es un proyecto que el objetivo es ir a las comunidades alrededor de la universidad. Inclusive acabamos de ir a la comunidad de Mochibampo, territorio guarijío del estado de Sonora, a hacer un trabajo audiovisual. El proyecto es crear contenido audiovisual y llevar ese mensaje y utilizar las herramientas como las redes sociales, que ahorita están en pleno auge, que es una herramienta gratuita. Es una herramienta que nos permite llevar el mensaje o el testimonio o la historia de las comunidades, ¿no? Ya sea de los sabios, de los jóvenes. Es un proyecto que todavía estamos estructurando bien en la universidad. Volviendo al video que fuimos a Mochibampo, a la comunidad guarijío, participamos en un concurso de Sinaloa en corto, se llama. El objetivo era contar la historia de Lisa, y es estudiante de la licenciatura en turismo, que nos platicara su vida estudiantil, cómo de su comunidad migra a Sinaloa, a Mochicahui, porque su comunidad no le brinda las oportunidades a los jóvenes guarijíos para que sigan estudiando. Sí. Concursamos, ganamos el primer lugar a nivel estatal. De hecho, estamos esperando la premiación, pero eso a los jóvenes los motiva a seguir construyendo ese tipo de proyectos, ¿no? Ahorita la cuestión audiovisual es una herramienta muy indispensable, importante, porque todo el mundo accede a las redes sociales, a un dispositivo, al internet, y yo creo que tenemos una ardua labor nosotros, sobre todo los jóvenes, explotar o hacer buen uso de esas herramientas electrónicas, ¿no? Y ese trabajo que hicimos lo habló ella en su lengua originaria, subtitulado al castellano, y los videos que estamos haciendo en las comunidades es igual de esa misma manera, Claro. con el apoyo del profesor Melitoño Cupicio, María Trinidad Bacasego, que son los sabios lloremes, ¿no? Los sabios de las comunidades. Creo que es muy importante tomar en cuenta a las autoridades tradicionales, a los sabios, acercarnos. Y ahorita hablábamos de cuando vamos a investigar a las comunidades, qué tan importante es hacer esa vinculación con las autoridades de las comunidades, ser partícipe de algo de la comunidad. Oye, tenemos mucho trabajo por hacer. De hecho, es como... Es una brecha, ¿no? Es una brecha bastante productiva que pueden seguirla, porque muchas lenguas son como, o sea, algunas, en el sur hay mucha producción, o sea, de muchas, igual como dices que en las redes sociales están produciendo, pero yo no, o sea, en el norte casi no se, o sea, pues generalmente las redes están así de forma global, y en el norte son como pocas, ¿no? O sea, pocas esfuerzos, ¿no? Que hay que continuar, ¿no? O sea, porque es una forma también, o sea, no necesariamente necesitan ser lingüistas para fomentar el fortalecimiento, no, o sea, es una cuestión más de trabajo de la imagen, de trabajo de audiovisuales que también aporta, o sea,
Entonces, o sea, ya depende de cada uno, ¿no? O sea, depende de cada quien puede hacer su granito de arena para aportar en algo, ¿no? En esta sociedad. La universidad ya nos dio la oportunidad, ya tenemos un repositorio donde está todo ese contenido audiovisual, ya estamos empezando a difundir. Está creciendo, ¿no? Sí. Está chido, está muy bien. Pues bueno, lo que podemos hacer es describir fenómenos, situaciones, contextos, eventos y detallar todos esos, pero, por ejemplo, hay una descripción que puede ser muy general y ahorita hay metodología que ya utilizan los antropólogos que llaman una descripción más densa, ¿no? Que ya es más particular, ¿no? Por ejemplo, yo puedo describir una fiesta tradicional, pero ya hay por ejemplo, antropólogos que ya son muy especializados en describir cada elemento propio de la fiesta, o sea, por ejemplo, desde la vestimenta, o sea, qué significa el atuendo que lleva en la cabeza, qué significa las conchitas que llevan, o sea, cada elemento, hay ya especializados por ejemplo, hay un investigador que trabaja con Mayo y Jackie, que es antropólogo, lingüista también, que se ha dedicado más en la cuestión de descripción simbólica, que él trabaja de Vina de Sonora, se llama José Luis Moctezuma. Entonces él es experto en eso y ha hecho libros y ha presentado información, conferencias, todos con respecto a esa descripción, una descripción más de tipo densa, antropológica, ¿no? Que tiene que ver con la cultura yoreme, ¿no? Y eso lo hace un antropólogo en este caso lingüista, ¿no? Que es él, ¿no? Y así, o sea, ha formado, él da a veces etnografía del habla, por ejemplo, ¿no? Que son como, es una especialidad ya dentro de la lingüística, etnografía del habla, y que te enseña, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en un ámbito académico, ¿no? O sea, donde tenemos colegas, tenemos estudiantes, o sea, es un ámbito, es un tipo de habla, ¿no? O sea, no es como cuando yo estoy ahorita con mi familia, o estoy con mis amigos, o que estoy con mi novia, o sea, son diferentes contextos de habla. Eso es lo que trabaja la etnografía del habla, ¿no? Entonces, no es lo mismo un habla ritual, ¿no? Que alguien que está haciendo una petición en algún ritual, no es lo mismo un habla donde la gente está cocinando, ¿no? Las señoras están haciendo preparado un guiso específico, no sé, por ejemplo, estoy pensando en la comida tradicional purépecha, que es el churipo, que es una comida muy específica y que solamente se prepara con puras mujeres, y están hablando en purépecha y están, o sea, es muy, muy rico esa forma de expresar, y es una etnografía muy particular, ¿no? Que aquí también hay comidas tradicionales, ¿no? Que es, ¿cómo le llaman? La comida. El huacabaqui, ¿no? Y que se da justo en momentos especiales, en fechas especiales, y para la comida tradicional, y que tampoco hay registro a veces, ¿no? O sea, a veces se sabe, pero ¿dónde está el registro? O sea, ¿dónde está el registro? ¿Quién está haciendo el registro audiovisual, no? ¿Quién está haciendo el registro de la receta como tal, no? O sea, yo siento que falta el registro de la receta con el contenido energético, calórico. ¿Y quién lo puede escribir? O sea, una forma de escribir el platillo, los ingredientes son estos, se utilizan esto, ¿no? Pero también puede ser una cuestión antropológica, ¿no? Es decir, por ejemplo, el churipo yo lo utilizo justo cuando hay en fiestas tradicionales, que se da en tal fecha, y se usa solamente en un contexto festivo, ¿no? Entonces eso ya lo escribo, lo estoy escribiendo y estoy describiendo, ¿no? Entonces, la gallina pinta se utiliza justo para estas festividades, o sea, pero digo primero toda la receta y después doy un contexto social, ¿no? Y esto representa porque es parte de mi identidad como yoreme, o es parte de mi identidad sinaloense, o sea, no importa la identidad, o sea, importa la descripción y el trabajo social. Y ahí lo que yo pienso que también hace falta es decir que también se están alimentando los originarios con esas comidas. Ajá. Y porque pues es la base, ¿no?, de la alimentación desde tiempos ancestrales, el maíz. Sí, de hecho hay áreas ya específicamente en la antropología que se dedican a trabajar toda esa cuestión de la alimentación. Es la antropología de la alimentación. O sea, hay autores, por eso que decíamos de los autores, hay autores que están trabajando sobre la antropología de la alimentación, que están describiendo las diferentes formas culinarias en diferentes culturas y están describiendo esos contextos. Yo me acuerdo que me metí con Paris Aguilar, que es un investigador me metí en una optativa que él nos estaba dando sobre antropología de la alimentación en la ENA,
y nos decía, vamos a ir a campo, ¿no? Vean cómo todo es campo, ¿no? Vamos a ir a campo, vamos a ir a Veracruz, vamos a ir a una zona de playa, pero no van a ir a divertirse, o sea, van a ir a campo, a hacer trabajo de campo. Y entonces nos colocó en diferentes familias a ver qué preparaban, qué guisos preparaban y qué simbolismo tenía cada una de las familias en ese trabajo de campo, ¿no? Y entonces decían, no, es que este guiso solamente lo hacemos en tal fecha, ¿no? Este guiso solamente se hace para cuando vienen mis familiares, pero tiene este simbolismo. Entonces, nosotros lo que hacíamos era registrar todo eso. Estábamos escribiendo todo lo que nos decía, lo escribíamos en nuestra libretita de campo. Ahí, no, pues la señora lo utiliza para eso. ¿Y cómo se prepara, no? De venga, ya nos enseñaba, ¿no? Y se preparaba así. Pues utilizamos esto, esto y esto. Entonces, estamos dentro de la cocina observando y ya nos iba describiendo cada cosa, ¿no? ¿Y esto qué es? Ya, y eso se utiliza así, eso, y así. Entonces eso ya era una descripción, estamos describiendo qué estaba pasando en la cocina de la señora, y aparte nos estaban explicando para qué hacían esas comidas, ¿no? Y es lo mismo, eso lo pueden hacer aquí, o sea, estoy hablando de Veracruz, ¿no? Era una zona costeña, donde el pescado era como lo más común, pero tenían guisos específicos, ¿no? Específicos para tales cosas, ¿no? Entonces, eso es hacer descripción, ¿sale? Entonces, ustedes igual pueden atreverse. Yo me acuerdo que cuando tomé unas clases de antropología visual, me acuerdo que nos decían, tú vas a aprender primero desde tu propia casa, o sea, ¿quieres grabar? ¿Quieres tomar video? ¿Quieres tomar foto? Desde tu propia casa. Aprende a echar a perder, a lo mejor te salen malas tomas, tiembla la mano, no salen encuadradas las tomas fotográficas, o sea, muchas cosas. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá cuando antes que me iba a campo a hacer la antropología de la alimentación, le decía, a ver, vamos a hacer un guiso que lo hice para fin de año, o un guiso para tal, ¿no? Y entonces ahí estábamos practicando y tomándole imagen, foto, video, o sea, echando a andar ahí a práctica para después ya salir a campo y ya, o sea, ya practicaste en tu casa para después hacer en campo. Y eso fue muy funcional, muy práctico, ¿no? Lo mismo igual de las entrevistas no es de que pues ya tienes tu plan de trabajo de acá tengo mi encuesta, ¿no? La que voy a hacer, ¿no? Mi entrevista. Ya llego y me voy a campo, lo que decía el maestro, no, pues ya llego, pero ¿qué tal si te pones nervioso? ¿Y qué tal si te equivocas? O sea, lo tienes que practicar previamente, o sea, no es de que llegas e improvisas, ¿no? Jamás, o sea, tiene que, yo me acuerdo que hacemos un estudio de antropología física, tenemos que hacer una encuesta grandísima, donde la tenemos que practicar entre nosotros, entre estudiantes, para llegar a campo, a Oaxaca. Estamos trabajando ¿cómo se llama? Cerca de Mitla, ahí en la zona arqueológica de Mitla, y estamos también en Monte Albán, cerca de Monte Albán. Estamos haciendo estudios de actividad física, entonces, antropología física. Todo lo que hacíamos era ver qué era lo que comían los chavitos, desde que o sea, la encuesta preguntaba, oye, cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo es actividad física? No, pues lo que primero que hago es que voy al baño, me lavo los dientes, me baño, o sea, describe lo que está haciendo. ¿Y después qué haces? Pues desayuno, ¿qué desayunas? No, pues desayuno un pan, o sea, te describe, ¿no? Lo que está haciendo. Y después, preparo mi mochila, después ya me voy, ¿no? Y después cuando regresas de casa, ¿qué haces? Pues me pongo a jugar maquinitas, después, así. Entonces empiezan a narrar todo lo que hacen durante un día al chavito que estamos entrevistando. Y anoche, ¿qué haces? No, pues le pongo a ver televisión, veo caricaturas, o sea, todo. Entonces, ven, nosotros estamos analizando todo lo que está haciendo durante un día el niño, y después ese es un más de tipo contrastivo, correlacional. Nos fuimos a una zona más rural, esa era como, estamos hablando de Monte Albán, la ciudad, ¿no? Ahora vamos a Santo Tomás Mazaltepec. Fuimos a hacer la misma encuesta a los chavitos de Santo Tomás Mazaltepec, grupo zapoteco, chavitos hablantes de lengua zapoteca, sus papás, todos hablan, casi todos también hablan español, bilingüe. Estamos allá en la comunidad, y ¿tú qué haces? No, yo me levanto y voy, le llevo la pastura a mis animales. O sea, vean las actividades que hacen. O sea, entonces cuando hacemos las mediciones macrométricas de los chavitos, ¿quién creen que está más sobre eso? De la ciudad. Porque no hacen tantas actividades. Hay mucho sedentarismo, hay mucho, o sea, y el chavito, no, está más delgadito el chavito de la zona rural. ¿Por qué? Porque se va a los mandados, se va a acompañar a su papá al campo, regresaron de la escuela, se va así, pum, 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 juegan en la calle, o sea,
no están jugando videojuegos, o sea, ver todo el contraste, porque es una situación cultural rural y una situación urbana. Hicimos el contraste entre lo urbano para ver actividad física, de qué pasaba con los chavitos de la ciudad y qué pasaba con los chavitos de Santo Tomás Mazatleco. Y así se hace un estudio, ¿no? Pero no llegamos a improvisar, o sea, yo para medir a los chavitos tuve que practicar previamente en el laboratorio de somatología a medirnos entre nosotros, nos medíamos entre los compañeros. Para yo llegar a la comunidad y trabajar con las encuestas, tuve que practicar, o sea, a ver, voy a preguntarte a ti, ahora tú a mí, ¿no? Y así, ese tipo de cosas tenemos que hacerlo previamente para llegar al campo. Por eso le decía, no es tan fácil llegar al campo, porque podemos decir, no tenemos que estructurar un cuestionario. Pero tengo muchas encuestas. Es que yo me he hecho en el camino. ¿Sí? Yo me estudié. De forma inconsciente, ¿no? Sí, Sí. de necesidad. Como el clásico músico de Sí, pero ahorita pues ya tengo apertura en varios lugares porque ya me conocen. Sí. Pero tardé años enteros. Así la gente le pregunta y callada, no te contesta. Sí, la forma, y lo que van a aprender un poquito a sistematizar esa información, ¿no? Es importante. La importancia de esos estudios son útiles para mostrar con precisión los ángulos de dimensiones del fenómeno social, de la comunidad, del contexto de la situación, ¿no? O sea, para eso sirve un estudio descriptivo. Los estudios descriptivos, el investigador debe ser capaz de definir, al menos visualizar qué medirá, qué va a trabajar, ¿no? Y sobre todo quieres recolectar datos de personas, comunidades, objetos, ¿no? Entonces era un poco lo que hacemos, ¿no? Como antropólogos descriptivos, ¿no? O sea, podemos describir tanto lenguas como podemos escribir cultura, ¿no? No podemos dejar de lado, porque eso es como más ideológico, que generalmente la antropología llegó a eso, es como más de pues, estudiar los pueblos o las comunidades, ¿no? O sea, como una visión más colonial, ¿no? Para saber qué está pasando, qué están haciendo, ¿no? Actualmente ha cambiado un poquito porque pues, es como más dar una realidad para que se dé a conocer y conocer la muestra de esta diversidad cultural, ¿no? Y lingüística, pero antes tenía otra función ideológica, ¿no? Y eso nos lo enseñaron desde que estamos en la universidad, de que pues, los primeros antropólogos venían a sacar información, a fin de cuentas, ¿no? Que de cierta manera estamos haciendo eso, ¿no? El antropólogo sacar información. Pero la información la podemos utilizar para un buen fin cultural, un fin humano-místico, un fin científico, para muchas cosas, ¿no? Y eso es como la parte loable de la antropología. Lo podemos utilizar para hacer difusión, divulgación de lo que hay en las culturas, ¿no? O sea, a través de los medios, o sea, podemos tener varios usos, pero ya más loables, más humanos, más sociales, ¿no? Ya no tanto para invadir o sea, no, ya ha cambiado porque ya estamos hablando de una antropología colonial, otra antropología más conquistadora, o sea, otro tipo, ¿no? Que la metodología sigue siendo un poco la misma, ¿no? O sea, se sigue replicando. La correlacional, era lo que les decía, ¿no? Nosotros contrastábamos entre una variable que era la zona urbana con la zona rural, ¿no? El profesor surge de la necesidad de plantear dos hipótesis, ¿no? Entonces nuestras hipótesis de esas dos variables decíamos, no, pues es que, pero ¿por qué estaban más delgaditos pero desnutridos los chavos, ¿no? Los gorditos estaban más desnutridos que los chavos de la comunidad rural, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de dieta que comían los chavos, los niños, era mucha golosina, o sea, pastelitos, muchas cosas que eran como comida chatarra. Entonces ya estamos comparando, decíamos, no, ¿y qué comen los chavos? No, yo como frijolitos, como tortillita, como chile, o sea, huevito, o sea, como cosas más naturales que te produce en la comunidad rural, a todo lo que tienes cercano a una comunidad más de tipo urbana, ¿no? Entonces, toda la comida chatarra que lo veíamos en los recreos porque nos quedamos a observar qué comían los chavitos en los recreos. Comíamos con los chavitos en los recreos, pero también comíamos con los chavitos de las escuelas rurales y veíamos, oh no, pues las señoras les traían comida en el desayuno a los chamacos. O sea, les traían sus sopecitos, sus pollitos, o sea, cosas así que más nutritivas que te traiga ¿cómo se llama? No sé, un boy, bueno, un jugo, cosas así como más, con muchos azúcares, ¿no? Entonces decíamos,
pues estamos correlacionando qué estaba pasando en la actividad física y también en la dieta de las dos poblaciones, tanto rurales como urbanas, ¿no? Entonces ese es otro tipo de investigación que podemos hacer, más de tipo comparativa, ¿no? Aquí el enfoque cualitativo se produce en estudios de análisis de tipo con sentido lingüístico. También podemos hacer, por ejemplo, en términos de la lingüística, hacer comparaciones de cómo se da el habla en tal zona. Por ejemplo, cuando hacen estudios de variación dialectal, por ejemplo, aquí hay un tipo de habla muy norteña, ¿no? Pero también hay una habla muy sureña, muy céntrica también. O sea, hay diferentes tipos de habla y podemos compararlas, pero nomás del español. También hay variación dialectal en términos de lenguas originarias. No es lo mismo cómo hablan los indíguas de la zona de San Felipe o de San Marcos. Tienen variaciones en términos morfológicos o en términos de sonidos. Pero eso haciendo un clavado en el estudio de esos, o sea, haciendo comparaciones, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, el náhuatl que son 30 variantes dialectales a nivel nacional, el náhuatl, no es lo mismo como hablan de Michoacán, el náhuatl de Puebla, de Michoacán, el que está aquí ¿cómo se llama? En Nayarit. O sea, cada uno tiene su diversidad y es solamente comparándolos, ¿no? O sea, para saber, ellos mencionan esta palabra diferente a esta, o sea, son variaciones lexicales. O sea, si ellos dicen esta palabra para decir, no sé, por ejemplo, aquí, no sé cómo digan, yo escuchaba mucho está Vichy, ¿no? Entonces Vichy era como desnudo, ¿no? Desnudo, aquí no sé si lo dicen Vichy. Es de Obregón, de Sonora. De Sonora, entonces, pero es influencia que está en el norte y se puede manejar aquí. Pero aquí en el sur nunca van a escuchar Vichy. Sí, sí, cuando. O sea, no dicen en el centro, no dicen, ay, está desnudo, está encuerado, ¿no? Entonces, vean, pero es muy de la región, de la variación dialectal del norte, ¿no? Y hay muchas palabras que no se conocen allá, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, cuando estaba viviendo en Sonora, pues escuchaba, está zarra, ¿qué zarra? No sé qué zarra. Dos cosas así que dices, bueno, eso ya me tuve que meter a un diccionario, buscar regionalismos, palabras, que es la variante dialectal del español de Sonora. Y que también aquí había un investigador que para descanse en Sonora, que era de la UAS, que es Everardo, que hizo un estudio sobre la variante dialectal del español de Sinaloa, ¿no? Y también tiene palabras muy específicas, especiales de aquí, ¿no? Y que uno no las conoce hasta que uno se acerca a esos libros, ¿no? Entonces, pero vean, correlacionando, comparando, ¿no? Ese es otro tipo de investigación que pueden hacer, ¿no? Igual lo mismo ahorita con lo que les decía, la cuestión cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo los altares que están en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, o los que están en Mixqui, ¿no? Que es el Estado de México, o ¿cómo se llama? Aquí en Sinaloa. Son altares del Día de Muertos que son totalmente diferentes, pero podemos comparar en términos simbólicos, culturales. ¿Qué representa eso? ¿Por qué son un tapado? ¿Por qué? O sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué están en una altura aquí? ¿Qué representación tiene tener este tipo ¿cómo se llama? De elementos? ¿Por qué ponen un cráneo aquí? O sea, ¿por qué ¿cómo se llama? En el Hanal Pichal tienen otro tipo, con los mayas, tienen otro tipo de elementos simbólicos? O sea, cada uno tiene como su diversidad en términos culturales y de representación del Día de Muertos, ¿no? Pero no lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Pues describiendo, correlacionando, investigando, haciendo toda esta labor antropológica, ¿no? Que ahorita se ha permitido mucho esta de las redes sociales, ¿no? Que muchos llegan y ya, güey, ¿me puedes explicar qué significa esto? ¿Por qué pones las velas así? ¿Por qué pones así? O sea, ¿por qué pones este mantel así? ¿Por qué pones el papel picado? ¿Por qué? O sea, ya hay como una difusión más amplia, pero porque es pues muy, ¿cómo le llaman? Pues es muy de esta globalización muy de los medios, ¿no? De las redes, ¿no? O sea, pero no hay una labor porque lo que tenemos que hacer es como esta labor de investigación, o sea, que esté aterrizada, como lo que decías, o sea, si vas a hacer un programa sobre la lengua, tienes que ir con los sabios, o sea, no vas a improvisar y decir, no, yo soy experto en lengua maya, ¿no? Vas con los sabios, los consultas, trabajas con ellos, haces tu guión, haces su trabajo y después presentas. Y hay más seriedad ahí, y hay más investigación, hay más trabajo.
¿no? Que nosotros, como es más mediático, pues tienes de todo, o sea, tienen de todo. Y realmente no sabes si es cierto o no es cierto, o sea, hay mucha información que es fake, ¿no? O sea, mucha falsa información, ¿no? Entonces, es importante que, por eso son los estudios de investigación, ¿no? Entonces, este tipo de estudios tienen la finalidad de conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos o variables, ¿no? En un contexto particular, ¿sale? La importancia de una investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber dos conceptos se relacionan por cierta información explicativa. Desde luego, la explicación es parcial, pues hay otros factores vinculados a los problemas que investigamos, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en los chavos migrantes esa es una investigación que nos estaba comentando un antropólogo, un lingüista antropólogo de ahí del Colmich, que dice que para aprender español, o sea, chavos que vivieron todo el tiempo que se fueron sus papás, migraron a Estados Unidos, regresaron, los migrantes de retorno, ¿no? Que regresaron a México, que les cuesta mucho trabajo aprender español, ¿no? Y que a veces tienen problemas, ¿no? Dentro del sistema educativo. El problema es que no está, o sea, y son hipótesis de los doctores que están trabajando en decir, es que no, los mismos sistemas de educación, los mismos maestros no están capacitados para poder atender ese tipo de población, ¿no? Entonces, vienen ya con un bagaje de aprender inglés allá, y aquí los meten en el sector educativo y son los que tienen mayores problemas, ¿no? de aprendizaje. ¿Por qué? Porque fueron formados en inglés, ¿no? Y el español ya es como su segunda lengua, ¿no? Aunque tengan papás que son mexicanos. Entonces, aquí es un fenómeno muy específico que hay que poder, o sea, se puede investigar y se puede empezar a abordar, a empezar a estudiar y ver qué está pasando, por qué, y cómo se da la relación entre los chavos, o si es preparatoria o si es secundaria, cómo se da esa relación entre los jóvenes que son de México y los chavos que regresaron, los migrantes que están de Estados Unidos a México, ¿no? O sea, y son cosas, casos, o sea, estudios de caso que se pueden comparar con relacionar, ver, ¿qué está pasando con el idioma español? O sea, no necesariamente la lengua se origen también con el idioma español. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos chavos no están aprendiendo? Entonces ahí hay un problema de metodología de enseñanza por parte del sector educativo, ¿no? ¿Por qué no estás atendiendo bien ese tipo de chavos, ¿no? Porque tienen cierto tipo de problemáticas específicas, ¿no? Entonces son cositas que se pueden hacer en diferentes estudios, ¿no?